Ayer los medios, decíamos cuando comenzábamos el programa, se conmovieron con una solicitada que el New York Times, previo pago de su protagonista y su autora de la carta, que no es nada menos que para mí la mega estrella más grande que tiene hoy por lo mediática, por su belleza, por ser un sex symbol y por el talento, llamada Angelina Jolie, publicaba acerca de una decisión que no debe haber sido fácil tomar: extirparse con una mastectomía a sus senos para no caer en una enfermedad que le costó la vida a su madre a muy temprana edad, que era el cáncer de mama. Y entonces, charlándolo con su marido Brad Pitt y también con sus hijos, llegó a esta determinación. Por esa razón nosotros hemos invitado, para que nos ayude a entender esta actitud, al doctor Martín Rieye, que es ginecólogo y oncólogo del Grupo Gama, y además es presidente de la Asociación Argentina de Oncología. Así es. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿cómo lo toman ustedes? Porque la gente lo toma de dos maneras, ¿no? A raíz de las redes sociales uno ve que hay mucho talibán que condena y mucha gente que dice entiendo. Bien, este tema de la genética y la oncología hace 20 años que se empieza a desarrollar. Hoy la ginecología oncológica que nosotros estamos manejando, estudiamos genética médica. Ajá. ¿Por qué? Porque hay prevención, uno sabe el Papa Nicolau, cómo previene el cáncer de cuello, la mamografía, cómo previene el cáncer de mama en lo que se llama una prevención secundaria, las vacunas, prevención primaria. Pero también en Estados Unidos hace muchos años que está la prevención genética. Ajá. ¿Cómo es la historia de los genes con la oncología? Primero se vio en grupos de judíos askenazis, que son población que hace 8.000 años que vienen con consanguinidad, viendo que esa población tenía más riesgo de cáncer de mama y ovario. Ajá. A partir de ahí... Están ligados. Están ligados. Los ginecólogos, los oncólogos, los gastroenterólogos, hay una serie de síndromes oncológicos ligados a algunos genes. Esto no es nuevo para la medicina. Lo que es nuevo es que una super top, como vos bien decís, tenga este problema y que tome esta decisión y lo haga pública. O sea, a partir de los estudios genéticos hay dos tipos de cánceres. Uno es el antecedente familiar de tener un cáncer. Por ejemplo, se sabe que la gente que tiene cáncer de colon o cáncer de mama o cáncer de ovario tiene mayor riesgo de tener cáncer de colon, mama, ovario o endometrio. Pero cuando uno hace un árbol genealógico de esa persona y ve que tiene por los dos lados, materno y paterno, antecedentes de mucho peso, uno puede estudiar algunos genes. A partir de esos estudios de esos genes, uno puede decir, bueno, esta paciente tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. Cuando la estudian a esta señora, bien, ella le dicen el riesgo, un porcentaje, 85, muy 87, alto. Muy alto, y ella toma una decisión. Esto se está viendo, sí, ya en el mundo. Hay una editorial hace 10 años de que las compañías aseguradoras en Estados Unidos, ustedes saben que cada vez que nosotros tenemos un seguro, nos piden HIV, sí, colesterol, antecedentes familiares. Sí, sí. Entonces, en Estados Unidos hubo un problema bastante importante cuando mujeres que tenían antecedentes de cáncer de ovario o mama, las compañías de seguro le pagaban los BRCA1, BRCA2. ¿Por qué? Porque si tenían ese riesgo alto, no las aseguraban. O sea que ya pasa a ser hasta un problema económico. Claro. Obviamente, en la Argentina se hacen estos estudios, sí. En Rosario se hacen estos estudios, sí. Hay asesoramiento genético. La toma de decisión es muy personal, porque uno muchas veces dice, bueno, hacemos una mastectomía, adenomastectomía, o sea, la mastectomía es sacar la mama completa con el pezón incluido. En este caso no fue así, creo que es una adenomastectomía, que es sacar la glándula. No nos olvidemos que estamos hablando de un sex symbol de 35 años, con toda una carrera por delante, y una mujer que tomó esta precaución
porque su madre a los 41 años le detectan un cáncer que termina con su vida tempranamente, ¿no? Exacto. Una de las cosas que nosotros hacemos en mujeres con antecedentes de la madre o hermanas con cáncer de mama es adelantamos los estudios previos. Está bien. Por ejemplo, todos sabemos que las mamografías, la primera mamografía se pide entre los 35 y 40 y después se hacen cada 2 años hasta los 40, y en la Argentina se hace a partir de los 40 casi todos los años. ¿Se respeta eso en general? Porque el otro día estaba leyendo, aprovecho que lo tengo usted, que es especialista en el tema, que había aumentado la gente que no sé por qué razón no se hace ya tan frecuentemente el Papa Nicolau. Sí. Yo me acuerdo de Tita Merello. Exacto, ¿no? Tita Merello fue un icono para nosotros. El asunto del Papa Nicolau es que algunos trabajos en Estados Unidos para bajar costos-beneficios, hay tipificaciones virales que permiten detectar grupos de riesgo que se le hace Papa Nicolau seguido, y otros pueden estirarse. Ese modelo acá en la Argentina todavía no está bien evaluado, o sea, nosotros tenemos que basarnos en lo que hacemos en la Argentina, no es la misma realidad. ¿Y cómo estamos parados hoy desde el punto de vista médico a la hora del abordaje de este tipo de detecciones? Digo, tenemos los elementos, es imposible acceder a los mismos, tenemos áreas de cobertura si de medicinas prepagas se trata, si los hospitales públicos la practican. Bien. Le tiro todo junto porque el tiempo a veces... Es tirano, estamos de acuerdo. A ver, en la Argentina hay los programas de prevención secundaria, que es el Papa Nicolau y la mamografía, se hacen con baja tasa de acotamiento. ¿Por qué? Porque no está Tita Merello. Claro. Tita Merello salvó más vidas que cualquier ministro de Salud de la República. Bueno, si dijeran, a ver, piense usted lo siguiente, si dijeran, mire qué impacto para la población, que evita vacunándose la vacuna del HPV a los 11 años. Si se hubiera hecho el Papa Nicolau y lo hubiera operado un cirujano especialista en oncología ginecológica, se hubiera salvado, ella hubiera tenido prevención primaria, prevención secundaria con el Papa Nicolau y lo que es tratamiento correcto. ¿Qué pasó? Qué bueno sería que el gobierno dijese, mire, vacúnense porque Evita estaría buena si se hubiera vacunado, o vacúnense porque, o hagan el Papa Nicolau porque Evita estaría viva si se hubiera hecho el Papa Nicolau, como Tita Merello, que vivió 90 años. 97 años, ¿no? En la Argentina y en nuestra ciudad se hacen los estudios genéticos, se hace asesoramiento genético y se hacen estas mastectomías y adenomastectomías profilácticas hace un tiempo. Lo que es muy importante, hace un tiempo bastante largo, ¿no? Lo que es muy importante es que hay que sentarse muy bien con la paciente, porque uno por ahí confunde, sí, me hago una mastectomía y me pongo prótesis, y uno habla de la cuestión estética, y ninguna cirugía es inocua, hay que ser muy cuidadoso. Totalmente. Ninguna cirugía. La pregunta que a mí me generó, Javier, digo yo, si es temerario que esta publicación haya tomado la dimensión que tomó, tratándose de quién se trata, porque obviamente fue una noticia planetaria. Ayer dicen que era el trend topic a la hora de la difusión, a la hora de mandar en Twitter, era la noticia que prácticamente fue planetaria, ¿no? Es decir, involucró o a favor o en contra. Digo, usted como profesional de la medicina y como especialista en oncología, ¿la toma desde qué lugar a esta decisión? Yo creo que todo lo que sea información y dar a luz sistemas preventivos es muy bueno. ¿Por qué? Porque cada paciente que se muere de un cáncer de mama y uno lo puede prevenir es un desastre, ¿me explico? Porque estamos hablando de mujeres jóvenes que realmente muchas veces se curan, pero otras veces no se curan y van a terminar muriendo con lo que eso implica. Por lo tanto, cada vez que se habla de cáncer de mama, de cáncer de cuello, de cáncer de colon, y la población está más informada, ¿qué estamos hablando recién usted y yo? Hablamos de prevención, de vacunación, de Papa Nicolau, de mamografía. Eso es muy importante, porque esta mujer trajo que un programa como el suyo, la radio, la televisión, internet, esté hablando de si sirve, no sirve. Bueno, lo vamos a discutir con cada paciente. Pero pone sobre la mesa el tema. Pero pone sobre la mesa, entonces no ocultamos el tema. Esos estudios nosotros Seguimos lo planteamos. con el miedo atávico todavía a la palabra cáncer, me parece, porque todavía hoy, siglo XXI, vemos que murió Estela Raval y se dio una cruel enfermedad. Digo, Estela Raval era la primera
Yo fui uno de los testigos lamentablemente privilegiados porque estuve allí en el momento en que a ella le diagnostican y me acuerdo que tenía un show y era acá en Rosario, en el Teatro del Círculo, con los 5 latinos y Alberto Cortés. Y ella dijo, primero hago el show, después lo metabolizo. Y en ningún momento negó la enfermedad. Lo que pasa es que cambió el tema de la información. O sea, primero ya la información es pública, Ajá. la misma información. Antes nuestros maestros viajaban a un congreso y nos daban la información ellos personalmente. Hoy el último, la misma persona que tiene eso, tiene la información, viene con la carpetita, con internet, diciéndome, yo tengo esto, ¿qué están haciendo? ¿Qué me puedo hacer? Por lo tanto, hoy la información es mucho más pública, es mucho más democrática. Segundo, el miedo a la palabra cáncer se va disminuyendo cuando encontramos cánceres más pequeños que se curan. Obviamente hay un porcentaje de cáncer que no se curan y para eso hay que acompañarla, es lo que nosotros llamamos estar el apoyo psicológico, el apoyo de la relación médico-paciente, que es tan importante, es tanto o más importante que un estudio. Por lo tanto, ver el labor del que acompaña a esa paciente. Yo creo que todos nosotros teníamos las anécdotas de tías nuestras que se morían y no sabíamos de qué se habían muerto, porque tener una mastectomía era un hecho muy grave, era de ocultarlo. Creo que esto ha ido cambiando, no hay que tener miedo a la palabra, no hay que tener miedo a los tratamientos, no hay que tener miedo a las cirugías, pero sobre todo lo más importante es, creo que, y lo más valedero de este hecho puntual, es que estamos hablando de esto, que estamos hablando de prevención, de hacerse mamografías, de hacerse Papa Nicolau, de hacerse colonoscopías, que son síndromes relacionados al gen de cáncer de colon, mama, ovario, otros síndromes más complejos como los de tiroides, familiares. Pero creo que eso es el hecho más importante, creo que hay que aprovecharlo. Después la decisión hay que tomarlas en forma muy personal, con cada paciente y cada grupo familiar, porque yo entiendo a esta mujer, a mi mamá se murió a los 40 años, 50, 60, con estos tratamientos, con este dolor. Por lo tanto, hay que sentarse, la relación médico-paciente en estos casos es fundamental. Y el asesoramiento en manos especializadas, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Doctor, a lo mejor por ahí causa mucho impacto, que dice, se operó, se sacó las glándulas y uno piensa en una situación límite o extrema. ¿No hay otra alternativa? No, las alternativas son que estas mastectomías o adenomastectomías hoy se trabaja en equipo. Nosotros trabajamos, yo como cirujano y el grupo de cirugía plástica. Entonces esas pacientes que nosotros operamos, en estos casos puntuales, que hay un riesgo muy alto de tener cáncer de mama, se hacen cirugías que se hacen en conjuntos, o sea, se sacan las mamas, se colocan prótesis, se reconstruye la mama. Son cirugías reconstructivas, no plásticas. Eso hay que diferenciarlo. Porque uno tiene la tendencia a decir, sí, es una cirugía plástica. Entonces uno piensa en la modelo, en lo estético. Acá no, acá se cambian cicatrices, se cambian sensibilidades, no hay nada mejor que tener su propia mama, se cambian, y tampoco el riesgo, ahí hay que ser muy claro, porque también la información fue bastante buena en ese aspecto. Una adenomastectomía deja entre el 5 y el 10% de tejido, por lo tanto queda entre ese 5 y 10%, depende de quién opera, de chances de que esa mujer tiene que seguir controlándose. Lo que pasa es que reduce el 80% del riesgo de tener cáncer. Algunos genes están relacionados con cáncer de mama y ovario, entonces uno dice, bien, estos BRCA famosos de 1 y 2, bien, entonces hay que sacar los ovarios, y la menopausia no es gratis, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que creo que son importantes discutirlo y verlo. Muy bien. Doctor, gracias por haber venido. No, gracias a usted por la invitación. Quiero decir que el año pasado ahí en el Gama hemos sido convocados para una charla por el Día Mundial del Cáncer de Mama y demás. Y el doctor resaltaba fundamentalmente, más allá de su tarea educativa, de trabajar durante todo el año, que él es un poco lo que nos contaba
al comienzo de ir y venir a Buenos Aires, renegar con uno, renegar con otro, pero tratar de imponer el tema y que se trabaje y se difunda durante todo el año, ¿no? Es cierto. Y yo creo que la realidad es prevenir un cáncer de cuello. Pensar que en la Argentina se mueren 2.000 mujeres por cáncer de cuello, que son prevenibles, previsibles y que no se tenía que morir. En Escocia se murió el año pasado una mujer. ¿Por qué? Porque la ley escocesa obliga a que toda mujer que tiene más de 18 años tenga un Papa Nicolau. Ahora, doctor, en esto creo que la responsabilidad también la tienen los planes de salud de cada país, que entienda que la salud es prioritaria a la hora de, tanto como la educación y el trabajo de los que componemos un país. Hace falta campañas profundas, como en algún momento se hizo con el SIDA, y que no tienen que ser espasmódicas o atadas a el determinado momento donde se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra. No, exacto, son campañas permanentes, porque en la televisión norteamericana, algunos me tildan de ser demasiado filo yanqui o primermundista, pero digo, en los países donde ya este tipo de cosas son cuestiones de Estado, las campañas son permanentes. Es decir, uno todo el tiempo sabe que está siendo adoctrinado de la medida a tomar. No nos vayamos tan lejos. Chile tiene un programa nacional de salud. Brasil también. Brasil excelente, está mejorando muchísimo. Implementó Lula un programa de salud increíble. En la Argentina el tema de vacunación ha sido un hito para la prevención primaria del cáncer de cuello. A ver, así como creo que si todo ese gasto superfluo, llámese BAES y demás, iría, o subsidios, a salud, educación y seguridad, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Totalmente. Así que creo que eso es lo importante para la salud, ¿no?